Hola y bienvenidos a Llamados a Servir, donde le traemos las historias detrás de las historias, un espacio donde exploraremos diversas e interesantes experiencias, éxitos y fracasos de agentes de ley y orden alrededor del mundo. Les recordamos que parte de nuestro contenido podría ser de carácter gráfico para algunas personas. Ahora con ustedes, José Vicente. Hola, hola. Y quien les habla, Roberto Hernández. Alex está tratando de unirse con nosotros posiblemente un poquito más tarde, pero como estuvimos hablando anteriormente, cuando uno no vive de esto, ¿verdad? Tenemos situaciones en la vida diaria que a veces se nos hace un poquito difícil poder reunirnos y poder grabar estos episodios. Pero estamos aquí hoy, después de una leve ausencia que estuve en Puerto Rico y después estuve en Colombia, estuve una semana en Puerto Rico que ah, durante ese viaje a Puerto Rico fue que conocí a nuestro invitado de hoy. O sea, pero estabas en Puerto Rico networking. Estaba en Puerto Rico con dos propósitos. Estaba en Puerto Rico para pasar un tiempo con la familia mía, o sea, con mis papás que viven en Puerto Rico. Mi hijo mayor que vive en Connecticut, que está en el servicio militar, dijo que quería bajar a Puerto Rico. Eso me llevé, nos fuimos los dos hijos míos y yo. Estuve dos días y medio con la familia y 2 días y medio en la conferencia de inteligencia internacional de pandillas. Y durante esa semana fue que conocí a nuestro invitado de hoy. Y después de eso, pues nos fuimos para Colombia de vacaciones por una semana la familia. Qué chévere. So, comí demasiado. Fíjate eso, no se puede, ¿verdad? ¿En Puerto Rico o en Colombia o en los dos? Las dos. Y llegué y seguí comiendo, esto no ha parado. O sea, pero mira, mañana es lunes, empieza la letra mañana entonces. Se supone que empezara el lunes pasado. Ok, pues mañana es lunes otra vez. Sí, mañana es lunes otra vez. Hoy estaremos conversando con Carlos Figueroa, capitán retirado del negociado de la Policía de Puerto Rico, donde sirvió por más de 25 años. Carlos no solo fue instructor de la Academia de la Policía de Puerto Rico, sino también desarrolló material de capacitación relacionado a ley de armas, investigación criminal, reclutamiento, uso de fuerza y otros temas. Además, Carlos estuvo directamente envuelto con la oficina de la reforma del negociado de la Policía de Puerto Rico. Eso es un tema que quiero cubrir durante la conversación porque no he escuchado, sé un poquito, pero no sé mucho del tema, de la cual en la oficina de la reforma, donde fue director del 2021 al 2023, aunque estuvo trabajando ya anteriormente como asesor, si no me equivoco, ¿verdad, Carlos? En la oficina de... Fui asesor en la oficina del comisionado y anteriormente, pues, vamos a decir que estaba en el área de uso de fuerza de lo que tiene que ver con la oficina de reforma. Ok, pues entramos eso durante nuestra conversación. Actualmente Carlos es un abogado notario y tiene un canal de YouTube llamado Entre la Ley y el Orden, que también eso es algo de lo que queremos conversar en esta noche, de sus esfuerzos y lo que él está tratando de hacer por medio de su canal. Y en ese canal él reacciona a distintos videos virales de intervenciones policíacas y también educa a la comunidad en cuanto a asuntos de ley y orden. Carlos, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos, ¿verdad? En este nuevo proyecto y gracias por, ¿verdad? Por haberme dado la oportunidad de exponerme con ustedes. Carlos, se me fue el micrófono otra vez. Ahora volvió. Sí. Caso, no puedo tocarlo. Carlos y yo nos conocimos por medio del doctor Néstor Fernández. El doctor y yo somos no solamente compañeros, somos amigos. Nos hemos conocido, ya entre el doctor Fernández y yo nos conocimos en noviembre del 2005, no se me olvida, porque yo estaba en Puerto Rico para pasar unos días y nos conocimos en persona porque ya en diciembre de ese año yo regresaba a dar una conferencia de pandillas y el doctor Fernández y yo llevamos no solamente una amistad, pero llevamos colaborando desde el 2005. Hemos estado en Puerto Rico dando adiestramiento, hemos estado, yo diría, no menos de 10, 12 veces en El Salvador dando adiestramiento y también estuvimos en Perú dando adiestramiento y durante la conversación de que yo le decía que voy para Puerto Rico, me dijo, mira, pues tengo un muchacho que tal vez deberías conocer bueno, ese muchacho, ese joven así como nosotros, Carlos. Carlos, cuéntanos, obviamente eres de Puerto Rico, ¿dónde tú te criaste? ¿Cómo fueron tus años formativos? ¿Cómo fue que empezó
esa pasión. ¿Cómo terminaste tú entrando en la profesión de ley y orden? La chispa, Eso. la chispa. Miren, eso fue, y les voy a decir honestamente, les voy a contar esta historia, por esto fue un accidente. A pesar de que mi papá fue policía, o sea, mi papá era policía durante, ¿verdad? Estuvo más de 30 años en la policía de Puerto Rico, llegó hasta el rango de teniente primero. Mi papá pues no vivía con nosotros, ya prácticamente desde primer grado, o sea, él se había divorciado de mami. Y a pesar, ¿verdad?, de tener la figura de padre policía, fue un accidente por lo siguiente. Honestamente, mi formación, yo me crié en Bayamón, Puerto Rico, uno de los municipios de Puerto Rico, y vamos a decir que desde los grados primarios, de primero a sexto grado, vamos a decir que estaba lo que llamaban un programa de capítulo uno, o sea, un programa, ¿verdad?, para personas que pues tenían tal vez problemas de aprendizaje en ese momento. Y en la adolescencia me ocurre, ¿verdad? Ocurre algo que tal vez, ¿verdad?, cambió mi vida en muchos aspectos, y a pesar de que te lo voy a decir ahora porque yo abandono la escuela. Yo tomo la decisión de abandonar la escuela cuando estaba en 10.º grado. Y en ese momento yo no entendía muchas cosas. Yo la abandono, a mí no honestamente en ese momento, ¿verdad? Mi inmadurez. Yo decía, pues, ¿para qué yo quiero estudiar? Y algo, ¿verdad?, que me impactó mucho ya después de adulto, que yo empiezo a analizar lo que yo había hecho, es que estando en la escuela, cuando yo voy a abandonar la escuela, pues mi mamá va donde la trabajadora social de la escuela. Y la trabajadora social le pregunta a mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué es lo que está pasando? Entonces mamá me dice, no, que él se quiere salir de la escuela, que él es muy joven, que él no se manda, todo esto. Y de ahí, la reacción de la trabajadora social fue que la trabajadora social me mira y me dice, ¿qué tú quieres hacer? Y yo, salirme de la escuela. La trabajadora social miró a mi mamá y le dijo, ¿qué usted quiere que yo haga? Y obviamente pues me salgo de la escuela. Ujú. Me quedo en casa, no estoy haciendo nada. Y pues la mamá mía preocupada empezó a hablar con el tío mío que tenía un negocio de comida y para darme trabajo, pero como él siempre me veía en casa sin hacer nada, en el mueble, pues como que o sea, lo pensaba mucho, y pues en una ocasión tomó la decisión hasta la insistencia de mami, porque mami era para él, ¿verdad? No solamente su hermana, sino que cuando mami tenía 8 años, muere su mamá y mami se hace cargo de mi tío que tenía 2 años en ese entonces. Entonces prácticamente mi tío me dice, o sea, tú eres mi sobrino, pero mi hermano también. En ese momento, yo empiezo a trabajar y yo soy joven. O sea, un joven, mis panas jangueando en las discotecas, vamos a salir al Viejo San Juan, que es la verdad, dentro de la capital de Puerto Rico, el Viejo San Juan. Pues ayer era que los panas míos jangueaban fin de semana. ¿Y dónde yo estaba? En el trabajo con el tío mío, porque el trabajo era honestamente, los viernes, para que tengan una idea, viernes y sábado, que son los días más de jangueo, yo estaba con mi tío de 2 de la tarde a 3 de la mañana que cerraba el negocio, nos íbamos a comer, a veces me acostaba a las 6 de la mañana, para estar el Wow. sábado en lo mismo. ¿Y el Y negocio era en San Juan o era en el negocio era en Toalta. cerca de Bayamón? Sí, un negocio en Toalta. Entonces, ¿qué pasa? Que era un negocio de venta de mariscos, pinchos, y había que estar cocinando, atendiendo público, todo a la vez. Y yo recuerdo que llegó el momento que daban como que las 2 de la mañana, y pues yo tenía que, ya cansado, sacar la bolsa de basura, y yo siempre decía, o sea, ya, ¿verdad? Uno iba madurando y yo decía, esto es lo que yo quiero para mí, o sea, esto es lo que realmente yo quiero para mí. Y esa pregunta yo siempre me la hacía, y un día el viejo mío pues va al negocio del tío mío a comer, y ahí pues yo le digo, yo quiero ser policía. Y él me dice, ¿tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Y dije, sí, yo quiero ser policía. Mi hermano
hacía 1 año y medio aproximadamente que ya había ingresado a la policía. Entonces, cuando yo le digo eso, pues él me dijo, pues está bien, me empiezan a ayudar. Entro a la policía de Puerto Rico a los 20 años. Y honestamente, si tú me preguntas en ese momento, yo no te puedo decir que era lo que yo quería hacer, que tal vez era, mira, ya yo viví esta vida, yo sé que es dura, pues déjame, ¿verdad? Mi hermano entró a la policía, mi papá fue policía, pues déjame entrar ahí. Pero eso cambió mi vida porque en un momento dado yo estaba en Puerto Rico, había 2 academias de policía, se daban en 2 lugares inicialmente, en Gurabo, en el pueblo de Gurabo, y en el pueblo de Villalba. A mí me tocó la academia en el pueblo de Villalba. Y recuerdo que en una clase de procedimiento criminal, yo fui de la nota más alta, saqué 100% y pues salgo con los compañeros, estamos hablando y empiezan a hablar, ¿verdad? De mí, no, es que tú eres como muy inteligente, te haces revolú. Y ahí es que yo, o sea, dentro de mí yo digo, esto es lo que a mí me gusta. O sea, esto es lo que a mí me gusta, lo legal. Y de ahí, pues yo termino la academia y ocurre algo también que me marca y es que, no olvido, 7 de diciembre de 1997. Y nunca voy a olvidar de esa fecha porque ese día era mi graduación de cadete a agente de la policía en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Y el viejo mío hace algo que marcó mi carrera en la policía de Puerto Rico. Estando en la fila, el viejo mío me dice, yo tengo en casa las barras de teniente primero para el primero de ustedes que llegue a ese rango, haciendo referencia a que mi hermano ya hacía 1 año que había ingresado y yo que acababa de graduarme. Y eso a ¿Y mí, él todavía estaba trabajando, tu papá, o ya se había jubilado? ya se había jubilado, estaba ya no, perdóname, no se había jubilado. Eso fue en el 97, el viejo mío se jubila en el 99, 2 años Ok. después. Cuando él me dice eso, yo honestamente, o sea, tal como entré a la policía, que como que no era, ¿verdad? Tal vez por la dificultad que estuve en el trabajo anterior de ver lo difícil que era la vida. Y, y el viejo mío entonces me dice esas palabras. Eso me cambió porque entonces cuando yo salgo a la calle a trabajar, ya en mi mente estaba, yo quiero esas barras. O sea, yo quiero O sea, llegar. ya hay un reto y hay una meta. Exacto, o sea, yo quiero llegar ahí. Y de hecho, yo me gradúo en diciembre del 97. En enero yo empiezo a hacer el bachillerato porque en aquel momento estaba John Jay College en la Academia de la Policía y tú salías con un grado asociado en ciencias policiales. Ok. Y de ahí, en el 98, ingreso a la universidad, termino bachillerato. Ah, ¿con John Jay también o No, dónde? lo hago en una universidad privada en Puerto Rico. Ahí es que entonces termino el bachillerato. Y yo empiezo a trabajar en una oficina, ¿verdad? Yo empiezo a trabajar en centro de mando, que es en Puerto Rico, ¿verdad? Cada área policíaca, que Puerto Rico tiene 13 áreas policíacas que se dividen, ¿verdad? Tenemos 78 municipios, pero por darte un ejemplo, el área policíaca de Bayamón tiene 10 municipios, cubre 10 pueblos. Ok. O sea, y está constituido de esa manera. Pues yo estaba en el centro de mando del área de San Juan, que solamente cubre, es un área policíaca, es un solo municipio, porque San Juan es la capital de Puerto Rico. Y yo empiezo a trabajar en ese centro de mando. Eso era, ¿verdad? Lo que es el radiooperador, pero tengo la oportunidad de trabajar el sistema, lo que llaman el National Crime Information Center. Ahí Ujú. aprendo, ¿verdad? Todo lo que es ese sistema. Y eso también me marca en mi carrera porque eventualmente termino en vehículos hurtados y tenía una base que muchos investigadores no tenían, el conocimiento del Carlos, pero sistema. para aclarar algo rapidito, obviamente, antes de entrar a la policía, tú habías terminado ya tu cuarto año de una manera o de otra, ¿verdad? Ok, sí, y eso, sí, olvídese de detalle. Yo lo que hago es que entonces, para poder ingresar a la policía de Puerto Rico, termino lo que llamaban en Puerto Rico estudios sabatinos. O sea, yo empiezo a tomar unos cursos especiales para completar el cuarto año, porque yo Ok. había abandonado la escuela. Y ahí entonces lo termino y ahí es que solicito el ingreso a la policía de Puerto Rico.
Ok, y solamente para aclarar eso. Y en ese momento, pues eran las academias estas que eran de más de 1000 cadetes, eran academias bien grandes. Ya hoy día, pues eso ha mermado. Pero sí, ese fue el proceso. Pues una vez, ¿verdad? Estoy en centro de mando que aprendo todo esto, pues yo quiero ya crecer, yo quiero ser investigador, yo quiero ir a vehículos hurtados, me llamaba la atención la división de investigaciones de vehículos hurtados. Y en el año 2000, prácticamente 3 años después de estar en centro de mando, logro ingresar a la división de investigaciones de vehículos hurtados. Y ya en el primer año, gracias a Dios, pues ya yo estaba compitiendo como agente investigador del año. El jefe me decía, el rookie del año. Siempre tenía el director de esa división porque empecé a hacer algo que era diferente y es que yo tengo un chip de competencia, por decirlo así, si tú me dices que algo no se puede hacer. O sea, si tú me dices que algo no se puede hacer, eso enciende en mí un chip de que yo tengo que buscar la manera de que sí se puede hacer. Y es algo que he tenido. Y yo recuerdo que empezamos a investigar y me decían, mira, Figueroa, vete a este cuartel que hay una motora que no aparece registrada. Entonces, los agentes que llevaban más tiempo me decían, mira, Figueroa, dile que hablen con el fiscal y la decomisen. Porque eso en Puerto Rico, en el Departamento de Hacienda, como ingresan las motoras, eso ingresa como un artículo y no como un vehículo, por lo tanto no se registra. Pero yo decía, pero es que no puede ser. O sea, yo decía, no puede ser porque eso tiene una marca, tiene un modelo, tiene un número de serie. Exacto, sí. En aquel momento, desde mi casa, con una computadora, yo recuerdo, de hecho, lo llegué a hacer hasta en una traducción, escribiéndole a China, porque una de las motoras era de China, y yo escribía un correo electrónico, le decía, mira, yo soy el agente fulano de tal, de la División de Vehículos Hurtados, estoy investigando este caso, esta es la motora, esta es la marca, este es el modelo, este es el número de serie, y yo quiero saber quién trajo esa motora a Puerto Rico. Y a las varias semanas me empezaron a llegar los resultados. Y yo empiezo esas motoras a identificarlas en Puerto Rico hurtadas. Entonces, pues los investigadores y el jefe empezaron a ver que dijeron, espérate, por este muchacho está yendo más allá, no se está quedando con que vamos a decomisar la motora. Y eso, ¿verdad? Pues me fue marcando en vehículos hurtados. Ahí, ¿verdad? Me sigo desarrollando y llamaba mucho la atención que yo estaba ocupando lo que llamaban carros chapeados, que le alteraban los números de serie, sin estar certificado por la policía como técnico. O sea, yo no había tomado el curso, sin embargo, tenía la habilidad de ir a la calle, identificar carros chapeados y ocuparlo. Y eso pues le llamaba mucho a los jefes, pero es que tú lo que tienes es un año aquí, ¿cómo tú puedes hacer eso? Y era que yo era curioso y yo buscaba los libros, verificaba cómo eran los remaches, los números de serie. Yo me sabía la descripción de los números de serie. O sea, yo te podía decir de un número de serie, por ejemplo, por darte un ejemplo, el Mitsubishi Mirage del 97 al 2000, en los primeros dígitos te da una descripción. Y te podía decir si era un modelo DE, un modelo ES, un modelo LS, si es 2 puertas, si es 4 puertas, si es motor 1.5 o 1.8. Y yo ya me sabía Julián Alfa 3, Alfa Yankee 26, pues ya yo sabía que era un modelo ES 4 puertas, pero si era 31, ya yo sabía que era LS 2 puertas, ya yo sabía que si el dígito 8 era una A, era motor 1.5, si era una C era motor 1.8. Y eso pues me daba ventaja, porque cuando yo hacía la intervención, yo podía identificar y decir, no, espérate, pero es que este carro que yo tengo físicamente no coincide con la descripción de ese número de serie. Y eso es verdad, y de hecho eso posteriormente hicimos un caso en el caso de la Ford Econoline, que son unas vanes. Nosotros desarticulamos una organización donde se ocuparon más de 60 vanes chapeadas y fue por lo mismo. Yo podía descifrar inclusive si el motor, yo estaba haciendo la intervención, el motor diésel tiene un ruido peculiar que tú lo identificas. Pues cuando yo iba a la serie decía, no, espérate, esto tiene una W, es un motor 4.6, esto no es diésel. Ya yo sé que ese motor no le pertenece. Y eso me daba pues una oportunidad. Y eso fue lo que
¿verdad? Me fue desarrollando en la policía de Puerto Rico, que empezaron a ver que yo tenía como que unas habilidades que me distinguían pues de los demás. ¿Y qué ocurre? No es hasta el 2003 que baja la primera convocatoria para el examen de sargento. Ok. En ese momento baja la convocatoria, es la primera vez que me voy a poner a un examen para ascender al rango de sargento. Y me pasa, ¿verdad? Empiezo a estudiar y ahí ocurre también otro evento que marca mi vida, un antes y después, y es que yo tenía un agente que era el que me supervisaba en vehículos hurtados durante el turno nocturno. Y él se ha Venga, vivido. pero Carlos, cuando tú estabas haciendo todo, o sea, ¿en algún momento tú pudiste oficialmente certificarte en todo eso durante este proceso o eso fuiste? Sí, Ok, sí, yo logré, posteriormente me envían a la Academia de la Policía, me certifican como técnico en la identificación de vehículos hurtados. Y de hecho, tuve el honor de que posteriormente como teniente primero, estuve la oportunidad de que yo fui el que reestructuré el curso completo en la academia. Y ok, tuve muy bien. esa bendición de llevarlo, ¿verdad? A como yo veía la importancia de lo que debería de cubrir, ¿verdad? Un curso de vehículos hurtados. ¿Qué pasa? En ese momento que yo llego al rango de, ¿verdad? Que yo voy a tomar el examen de sargento, yo sabía que yo tenía una debilidad que yo tenía que trabajar. Y esa ¿Qué año debilidad es esto? en el 2003. So, 6 años en la policía. Sí, 6 años en la Ok, policía. Yo sabía que yo era buen investigador, pero yo era una persona sumamente tímida, especialmente hablando en público y especialmente hablando a otras personas, ¿verdad? En el contexto ya de yo decía, ok, si yo paso el examen de sargento, ¿cómo yo le voy a hablar a mis subalternos si yo tengo miedo? Si yo tengo ese miedo de expresarme, no tengo esa habilidad. Y en ese momento, ese compañero que era mi supervisor se había ido a la academia de la policía a ofrecer cursos. Y él es el que me llama un día y me dice, mira, Figueroa, vas a ir a una entrevista en la academia de la policía para ser profesor. Y yo le digo, pero es que Marrero, yo no he dado clase. ¿Sabes de qué tú me estás hablando aquí? Yo no he dado clase. ¿Cómo tú vas a...? Yo, Tacho, tú tienes el conocimiento, olvídate de eso, ya eso está hablado, vas a ir a la entrevista. ¿Qué pasa? Yo me estaba muriendo de miedo y yo decía, ok, a mí me faltaba una semana para tomar el examen. Y normalmente, ya esa semana yo le había hablado con el jefe y le dije al jefe, mire, jefe, la última semana si me la da libre para yo concentrarme en el examen. Tengo al compañero que me está diciendo, mira, Figueroa, te están esperando esa semana en la academia. Voy a la entrevista. El lunes, el examen era sábado. Lunes, a mí me llaman a casa y me dicen, mira, Figueroa, te estamos esperando en la academia. Y yo, pero ¿de qué me hablan? A mí no me ha llegado ningún papel. No, vete al cuartel general, que es el cuartel central de la policía, búscate esta ajá. comunicación y vas a ir a la academia. Yo digo, ok. Me llevo un libro porque querían que yo diera clases de investigación criminal. Me llevo un libro que yo tenía en casa de investigación criminal. Compro en una farmacia unas tarjetas de cuando uno le toma los datos a los estudiantes. Yo llego a la academia a las 12:20 del mediodía. La rectora de la academia me entrega un CD con el material. Me dice, te toca este grupo, la clase empieza a las 12:50. Y yo dije, ajá, ¿y qué yo hago aquí? Pero, pero, ¿Qué yo? espérate, sin preparar, si tú tener un outline, sin preparar el No, currículo ni nada. y vas a entender por qué estamos en una reforma. Eso era parte del problema que había, ¿sabes? Aquí no había, a mí me entregaron un CD. Llego, obviamente yo me estaba muriendo de miedo, yo dije, ajá, porque en ese momento, como eran academias grandes, yo tenía 55 estudiantes en un salón. Y yo digo, uy, ¿qué yo hago aquí? Pues el primer día yo dije, ok, estrategia. Voy a matar el tiempo presentándome.
que ellos se presenten ganando el tiempo. 56 personas. Y hago una breve introducción de lo que es la investigación criminal. Esa semana yo tenía que estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde dando clases en diferentes grupos. Wow. El viernes, que es el día previo al examen de sargento, llego a casa y a las 7 de la noche yo me acuesto. Y me quedé dormido hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, como he hecho toda mi vida en todos los exámenes, yo me levanto, busco el material, pero me centro en aquellas áreas que yo sé que todavía tengo como que dudas y lo que hago es que las refresco. Voy a tomar el examen ese día. Cuando empiezo a tomar el examen, que empiezo pues, yo siempre hago lo siguiente, yo primero contesto lo que sé. En aquel momento era un examen de 80 preguntas, tú tienes que contestar correctamente 56. En la primera ronda, yo había contestado 49, que yo estaba seguro que estaba bien. Yo dije, pues yo tengo todavía 31 preguntas que yo tengo para jugar, de ahí tengo que sacar 7 preguntas más para pasar el examen. La cosa es que termino el examen, ignorancia en ese momento, yo terminé el examen, salgo, empiezan los compañeros a llamarme. Mira, Figueroa, ¿pero qué tú contestaste en esta pregunta? Y yo, no, pues esto es esto. No, pero es que eso no es lo que estaban preguntando. Y pues ignorante, mi primer examen, yo dije, pues ok, pues me colgué, ¿sabes? Yo no, estoy colgado. Y pasó, o sea, yo me fui y a todas estas, pues mira, me colgué porque honestamente lo que me están diciendo aquí no fue lo que yo entendí. Y a los par de meses me llega por correo a casa la carta. Me dice, usted tomó el examen tal fecha, de un total de 80 preguntas, usted contestó correctamente 65. Y yo dije, uff. Y los demás se colgaron. No, y sí, mira, ¿tú sabes cuántas personas tomaron el examen? 3.000 agentes tomaron el examen. Wow. Por eso Lo cuando Puerto Rico pasamos tenía que 18,000 policías. un poquito más de 10, ya estaba en la carrera para los 21.000, o sea, ya estaban ahí en Ah, ese proceso de... that's a lot. That's a lot. Era el segundo departamento más grande en los Estados Unidos Sí, en aquel momento. Era Nueva York, Yo después creo que NYPD. NYPD, Puerto Rico y después creo que era Chicago, si no me equivoco, o sí, Los Ángeles. Chicago. Oh, Chicago ya. y Los Ya. Yo no Ángeles sabía después eso, le que había siguen. tantas policías en Oh, Puerto yeah. Rico. Por eso es todo estatal. No, estatal. Policía de Puerto Rico. Eso no es municipal. No, No, no es lo mismo. no. Eso es, ¿sabes? Cada municipio tiene, pues, Eso son 21.000 estatales. Entonces, adicional Por de encima eso, de eso, pues está la Policía Municipal de San wow, Juan, de Carolina. no sabía, fíjate. Oye, Sí. Y lo pasamos 80, ¿sabes? De 3.000. de 3,000 personas pasaron 80 nada más. 80 personas. Wow. Y ahí empezó lo que yo llamo ¿verdad? Cómo estaba la cultura organizacional de la policía. A los 3 meses de nosotros aprobar el examen, ascendieron a agentes por mérito, incluyendo los que se habían colgado en el examen. Y los que pasamos el examen, tuvimos que esperar casi un año para ascender. Wow. Y, no, y, o sea, obviamente yo en ese momento decía, pero ¿por qué está pasando esto? O sea, si nosotros Ok, pasamos pero el examen. cuando tú dices por mérito, ¿cuáles son esos méritos? Políticos, esa es la realidad, político, y de eso, ¿verdad? Por eso es que el proceso de reforma llega y la investigación lo arroja de esa manera, la investigación que hicieron de la policía. O sea, era panismo, a quién tú conoces, con quién tú estás conectado en la Panismo. política. Sí, esa es la realidad. O sea, ese es Panismo. era por panismo y política, ya. Para los que nos están escuchando que no son de Puerto Rico, en Puerto Rico el pana es el amigo tuyo. Por panismo es por los amigos que tú tengas. ¿Y cómo te promovieron? Por panismo. Por panismo. ¿Y eso tiene cura? No, ¿Hay medicina para el panismo? no. Y, Entonces, tuviste que esperar como un año. Bueno, los que pasaron el Los examen, 80, los 80. los 80 tuvieron que esperar como un año entonces para promoción. eso es así.
Y eso pues obviamente, ¿verdad? O sea, yo decía, pero ¿cómo es posible esto? O sea, esto no es justo. Porque había personas que se habían colgado. ¿Cómo es posible que tú lo asciendas primero de nosotros que pasamos el examen? Es como que... Ujú. Y en ese proceso, ¿verdad? Que una vez haciendo al rango de sargento, a mí me dejan en la división de vehículos hurtados Bayamón, supervisando. Posteriormente, yo estuve, de hecho, no, perdóname, yo paso el examen. En ese proceso es que yo estoy dando clases en la academia y cuando se acaban las academias en ese periodo, yo solicito que me devuelvan a mi unidad de origen, pero entonces me envían a Vehículos Hurtados San Juan, no a Bayamón. Ok. Y ahí empiezo, pero en la sección de asuntos confidenciales de Vehículos Hurtados San Juan, donde en ese momento pues había un agente encubierto, ¿verdad? Que estaba en operaciones y ahí empiezo a supervisar esa sección. Ahí me Pero llevo, pues, trata de supervisarla, pero antes de oficialmente ser promovido o ya te habían promovido. ya me habían promovido a sargento y entonces Ok. me dejan supervisando esa sección. Y en ese momento, pues vuelvo la desintegración del sistema. Llego, me reúno con el personal. ¿Dónde están aquí los organigramas? Los organigramas, ¿a quiénes son las personas que ustedes tienen aquí que están involucradas en el agente encubierto? ¿Cuánto tiempo lleva? 2 años. Eh, ¿Qué compras ha hecho? Ninguna. Pero, ¿qué es esto? Y obviamente, pues yo hago un reajuste, me reúno con el encubierto, le leo las reglas del juego, esto es lo que hay, esto es lo que estamos buscando, este es el, ¿verdad? Este es el plan. Y en un periodo de 3 meses, pues gracias a Dios se compraron 3 vehículos, se logró reenfocar la investigación. Ahí pasa algo que estoy dirigiendo la sesión de asuntos confidenciales. El supervisor que, ¿verdad? Esto le llaman en el argot de policía. Tú estás en la población. En la población es el supervisor que está en la calle día a día con los agentes haciendo intervenciones. Ujú. Y en ese momento, el supervisor se va de vacaciones y el director me dice, mira, Figueroa, yo necesito que tú me ayudes a trabajar con el personal de la calle. Y pues empiezo, y algo que me había llamado la atención en el tiempo que estuve en asuntos confidenciales era que yo decía, "Oye, yo vengo de Bayamón, yo ocupaba mucho carro chapeado con los números alterados, y aquí yo veo que nadie ocupa eso. Y yo empiezo a ver el desconocimiento y yo empiezo poco a poco a llevarlos. Yo tenía unos agentes que supervisaba que en un periodo de 3 meses, ellos me hicieron posteriormente, me regalaron hasta un CD, porque en esos 3 meses ellos ocuparon 23 carros chapeados. Oh, wow. Y ellos, bueno, ellos me decían, mano, es que yo antes no sabía ni qué hacer, yo no tenía nada aquí, pero ahora, ahora es que no sé qué hacer con tanto caso. Pero pues yo le empecé a dar, pues la verdad, mira, tú tienes que estar pendiente a esto, ¿verdad? A unas características particulares que ellos desconocían. Y eso, entonces empezamos ahí de hecho, llegó el momento que Barrio Obrero, que es en un barrio en San Juan, la gente llegaba a la división con sus vehículos y decían, no, mira, yo sé que ustedes están interviniendo mucho con este vehículo, yo lo acabo de comprar para que me lo verifiquen a ver si está bien. O sea, Después de comprado. sí, después de comprar, pero ya la gente estaba como que, espérate, déjame. ¿Verdad? Pues ahí yo sigo desarrollándome en vehículos hurtados. De ahí llego a vehículos hurtados, vayamos nuevamente como sargento. Me dejan primero en asuntos confidenciales, luego servicios técnicos y el jefe me dice al mes, tú vas a ser mi auxiliar. Y termino siendo el director auxiliar de la División de Vehículos Hurtados Bayamón. 2008 empiezan a promover ascensos, pero por mérito, no por examen. Ok, vamos, antes de entrar a eso, Carlos, una preguntita en cuanto a vehículos hurtados, porque nosotros es algo que nosotros vemos aquí. La mayoría de los vehículos hurtados en Puerto Rico era para comercio en Puerto Rico, o sea, se los vendían a otras personas se los llevaban a otros países, porque aquí pasa mucho que se roban los vehículos, o ya sea carros, vehículos pesados, camiones, y los mandan a Centro y Suramérica en Puerto Rico. ¿Eso se ve o la mayoría de los vehículos hurtados se quedan circulando en la isla? Te cuento la historia. Vehículos hurtados en los años 80 fue
el delito número uno en Puerto Rico. Para que tengas una idea, en el 1986 se hurtaron 21.557 vehículos en un año en Wow. Puerto Rico. Y los carros los sacaban para Santo Domingo. De hecho, se Ok. tuvo que hacer un plan de trabajo para poder devolver los carros que estaban en Santo Domingo a Puerto Rico. Y el esquema mayormente era hacia Santo Domingo. Eso fue en los años 80 y ahí fue que se crea la ley. Ahí es que se establece la ley 8, que es la ley que se utiliza para las investigaciones de vehículos hurtados. Nace a raíz de ese esquema de exportaciones ilegales. En el día de hoy ocurre, no es que no ocurra, tal vez no es tan marcado, porque sí en Puerto Rico hay algo peculiar. Primero, los delincuentes no pierden el tiempo con carros nuevos. Los carros nuevos, si como único los hurtan es que tenga un sistema que no sea antirrobo como los que tienen ahora con llave inteligente. Si son con llave inteligente, mayormente vas a ver carjacking, escalamiento, uno que otro que se los roban, pero es bien raro. La mayoría de los delincuentes aquí roban carros viejos y a veces va a depender. Hubo un momento dado, por ejemplo, que se hurtaban los carros como la Isuzu Trooper para meterlas al monte. Le quitaban las puertas y escrambeaban con ellas. Entonces empezó esa fiebre en los montes en Puerto Rico y empezó un auge en ese tipo de No carros. más que para eso, no era ni para Para eso revenderla ni nada, solamente, para para eso cambiar. solamente, para escrambear. Eso era una modalidad. Las Ford Econoline eran para chapear, específicamente y vender en comercio entero y para chapear porque la Ford Econoline, ¿qué pasaba? Que la gente la compraba, tú le ponías un logo de empresa y el policía que pensaba, no, eso es de una empresa, ese vehículo debe de estar bien. No, Ujú. los estaban chapeando. Ahí hay mucho comercio de piezas que se dio en los 80. En los 80 el comercio, el hurto de vehículos en los 80 principalmente era el comercio de piezas. Actualmente ha habido un auge bastante grande en que se están hurtando los carros para dárselos a organizaciones criminales para cometer otros delitos, en una manera mucho más marcada. Como Pero un Uber criminal. es, y es el problema de vehículos hurtados que ustedes lo pasa con los países de Latinoamérica, que las fronteras es donde está la debilidad y Ujú. es bien fácil, que es uno de los esquemas. Tú te llevas el carro, lo cruzas a la frontera, el que lo está reportando es que lo mandó a robar, pasó la frontera y después que pasa la frontera es que lo reportan hurtado. Y esa Ok, persona cobra por el que se lo vendió, más después cobra el seguro. al seguro, sí. Eso es lo que pasa muchas veces en Latinoamérica y en la frontera. Pasó en Es Europa. un fraude, sí. En Europa fue el mismo problema. En Europa cuando se rompe el muro, entonces que empieza el esquema de verdad de exportación ilegal. Y es un problema que hay a nivel global. Pero en Puerto Rico se ha reducido considerablemente en comparación con los años 80. Oh, Pero ok. sí, más o menos esos son los modos operandi que operan en vehículos hurtados en diferentes lugares. Piezas, vehículos enteros, para cometer otros delitos, el fraude al seguro, ¿sabes? Son más o menos los mismos esquemas. ¿Sabes? Eso no. Pero, y algunos de esos vehículos se los vendían ya así robados a los junkyards, a los junkers, y ellos sabían que eran robados, o no, no se, las piezas no se vendían de esa forma, se Ay, bendito, vendían en el ventas Junker privadas. recibe, el Junker recibe, ese es el otro esquema, el Junker te recibe el carro entero cuando lo van a reportar hurtado. Lo deshuesan allí y venden las piezas. De hecho, había dealers que compraban el carro hurtado y se lo venden a un ciudadano. Y ellos sabían que estaban comprando un carro hurtado. O sea, para, mira, para que tú tengas una idea, hubo un esquema que nos tocó investigar. En Puerto Rico, no sé si en Estados Unidos opera de esa manera los dealers le entregan una tablilla con una registración para que vendan pues, de acuerdo a la cantidad de carros que venden. Si pasa el año que esa registración se vence, el dealer tiene que entregar la tablilla o renovarlo. Los dealers entregaban las tablillas y había una supervisora de obras públicas que cogía las tablillas. Son 20 tablillas, pues cogía 5, las destruía y las otras 15
empezaban a hacer registros ilegales de carros hurtados. Le daban una nueva numeración, cambiaban los números de serie, Seguro. documentación falsa y los vendían para adelante. Y era la propia supervisora de obras públicas la que estaba haciendo eso. ¿Tú estuviste envuelto en ese caso? Sí. ¿Y qué le pasó a ella? Ok, en el caso de ella, ella fue arrestada. O sea, ella fue arrestada. Fue un esquema de varias personas que fueron arrestadas porque, de hecho, uno de los problemas que tiene Puerto Rico en obras públicas es la falta de fiscalización. O sea, no hay fiscalización, no hay el personal suficiente, por decirlo así, para fiscalizar. Y eso es lo que provoca muchas veces estos esquemas. Entonces, viene la pregunta siempre, que dónde está el problema de estos casos, que por eso es que casi ni se usan agentes encubiertos, es porque la defensa en el tribunal va a ser, espérate, pero es que está bien, esa es mi clave. Yo soy responsable de mi clave en ese sistema, pero ¿quién tiene la evidencia de que en efecto fue la persona la que entró eso al sistema? Y esas dudas razonables, pues a veces en el tribunal operaba y los casos se caían. O sea, Wow. eso era un problema. Además de ella, ¿cuántas personas estuvieron envueltas en una conspiración? Me imagino que lo cargaron como Sí, una conspiración. es que fueron, si mal no me equivoco, eran más de 15 personas, porque fue un esquema, o sea, yo investigué una parte, de hecho, y eso me ayudó mucho por conocer la composición de los números de serie, porque la primera vez que a mí me llaman, que yo intervengo con el caso, es porque intervienen con este carro y se percatan que solamente un número de la registración era diferente al original. Entonces, cuando a mí me lo enseñan, yo le digo, mira, el dígito 11, que es la planta ensambladora, en estos carros que estoy yo, te cero. Por lo tanto, este es el número que hay que cambiar. Y yo lo busqué y en efecto conseguí el hurtado porque sabía cómo estaba configurado el número de serie. Ujú. Y de esa manera yo empecé a jugar con las tablillas y empecé a construir los números de serie y en una tablita yo logré identificar sobre 15 vehículos. De hecho, cuando a mí me reúnen en el negociado de vehículos hurtados, que es el negociado central de investigaciones de vehículos hurtados en Puerto Rico, ellos vieron que en esa tabla yo tenía carros identificados que ellos estaban tratando de identificar y no tenían. Que ellos no podían dar y yo lo di por el conocimiento que tenía por la configuración de los números de serie. Y ahí sí fue bien importante tener el conocimiento de la legislación federal de que hay unos espacios que son letras y hay unos espacios que son números. Y todo eso me ayudó a mí a descifrar y empezar a identificar esos carros. Y eso fue un esquema bien marcado. O sea, hay diferentes esquemas. Hay otro esquema que era que te cogen el carro y le cancelan la venta condicional. Entonces te vende el carro como si fuera saldo. O sea, está en obras públicas, tiene un gravamen, por ejemplo, de X banco, yo someto documentos falsos, cancelo ese gravamen y te estoy vendiendo a ti el carro. No, mira, este carro está saldo, te lo vendo en 15,000 pesos. Y te estoy vendiendo un carro que no está saldo y que eventualmente el banco lo está buscando. Oye, pues, y entonces, ¿cómo una persona, ¿sabes? Puede comprar un carro usado allá, una venta privada, sin meterse en tantos líos y saber lo que está comprando? Siempre, y lo que yo recomiendo, siempre es que, primero, que pueden ir a la policía, pueden ir a vehículos hurtados antes de comprar. Segundo, que se hizo recientemente una legislación que tú puedes buscar en diferentes plataformas que Puerto Rico tiene que desarrollar la de ellos para verificar el vehículo antes de comprarlo. Pero mi recomendación siempre es que llamen a alguien que conozca, porque no es meramente tú comprar un carro que tenga el gravamen hurtado. Es que puedes comprar un carro, por ejemplo, que le falta un número de serie a una pieza y eventualmente te genere problemas. Y si una persona está clara, no va a tener problema en que tú vayas con alguien que sepa. Ahora, cuando tú empiezas a ver que la persona empieza a titubear, no, pero si es eso, yo no voy a hacer negocios contigo, pues algo tú estás escondiendo, tú sabes. Y esa es pues, la manera realmente más segura de hacerlo, porque honestamente, el mundo del chapeo, el mundo de la alteración de los números de serie, tú tienes que saber, ¿sabes? Había carros que a mí me generaban dudas, ¿sabes? Había carros que yo decía, mano, yo creo que está chapeo, pero tengo mis dudas. Y en efecto, después verificábamos y sí, pero a veces el trabajo estaba bien hecho. O sea, no todos los trabajos están mal y eso es uno que está envuelto en ese mundo. Imagínense en un ciudadano
que no Que no sabe tiene que está ahí conocimiento. comprando un Correcto, sí. carro, ¿sabes? Entonces, el VIN, nosotros decimos el VIN, el Sí. número de serie de los carros, es, sí, todos los VIN tienen como un patrón de que, ok, estos números significan esto, o eso varía de marca en marca. Eso varía de marca en marca. O sea, y va a depender si es un vehículo pasajero, si es un truck, si es una van. La NICB, que es una organización, ¿verdad? En Estados Unidos, es la que todos los años saca un librito y en ese librito te dice la serie y te la describe. Eso varía por El manufacturero. National Insurance Crime Bureau. Crime Bureau, ok. Cambio, ya. Eso pues varía por fabricante. Y lo que pasa es que yo me centraba en lo que me estaba dando problema en Puerto Rico, porque o sea, uno no es capaz de aprenderse todo. Yo me centraba en lo que me estaba generando problema en Puerto Rico y sobre eso pues yo dominaba esos números de serie. Ok. Sí, porque honestamente tú no vas a poder sacar y obviamente pues tenía, gracias a Dios, y eso lo descubrí en el camino, que mi mente era fotográfica y privilegiada, porque para que tengan una idea, y esto los muchachos lo cuentan y se ríen y dicen, ¿cómo tú haces esto? Una vez estamos en un monte buscando, ¿verdad? Y en un monte unos carros hurtados que están allí. Y yo entraba al monte, yo verificaba, regresaba al carro y los muchachos me decían, pero Figueroa, los números de serie, no, tranquilo, anota ahí. Y yo le empezaba a dictar el número de serie de memoria. Y yo le llegué a decir de memoria 3 números de serie, de 17 dígitos cada uno. Y Wow. cuando ellos lo tiraban a centro de mando, que centro de mando les decía que era hurtada, ellos me decían, no, ¿de dónde tú te sacaste esto? Y yo, pues yo fui allí y lo saqué. Claro, muchas veces yo me sabía la configuración inicial, que es estándar. Y más bien, pero pues obviamente tenía, o sea, por alguna razón en los números, como que tenía una retentiva y una mente fotográfica que me ayudaba mucho a eso, a yo No me poder. acuerdo de nada, brother. Yo ni me acuerdo cómo llegué aquí. Pero sí tenía como que esa con los números especialmente. Tenía ese, Ok. ese. Entonces estabas empezando a hablar de que nuevamente estaban haciendo promoción Por mérito. por Y, mérito. y eso coincide de que en ese proceso que van a ascender por mérito, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empieza a investigar a la Policía de Puerto Rico. ¿Qué año es esto? 2008, julio 2008 específicamente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empieza a investigar a la Policía de Puerto Rico. Y esos ascensos se dieron a final de ese año, incluyendo el 31 de diciembre, que decían que los certificados de ascenso hasta rompían. Los rompían porque era a quien querían ascender. Y eso fue algo que a mí me frustró mucho, porque honestamente me frustró. De hecho, yo en el día de hoy pues ya será mañana, disculpen, el día de mañana yo voy a subir un video sobre el sistema de ascensos en la policía donde hablo en detalle de todo eso. Pero, ¿qué, qué fue lo que comenzó entonces la investigación del gobierno federal a la policía de Puerto Rico? En ese Había, momento era la policía todavía de Puerto Rico, no era el sí, negociado. estaba pasando lo siguiente, te voy a explicar. Habían unos eventos clave. Un sargento de la policía en un cuartel asesina al teniente. Lo asesinó. Está cumpliendo, de hecho, cárcel. Ocurre el caso de Humacao, donde un agente de operaciones tácticas asesina a Miguel Cáceres. Que eso fue un video que se fue. Y en ese caso en particular ocurre algo peculiar. Y es que ellos le dan una versión al fiscal de lo que había pasado. De momento, un ciudadano aparece con un video porque grabó el evento. Y cuando el fiscal ve el video, el fiscal se percata que los agentes le están mintiendo. Y ahí entonces se vira la investigación y a ese agente, el caso de Javier Pagán, lo encuentran culpable de asesinato. De hecho, en ese video, el último disparo se observa cuando el agente con su arma gira a la cabeza del individuo que está en el piso y le disparó. O sea, fue una Yo he visto ese ejecución. video, sí. Eso fue una ejecución. Eso fue en Humacao, tú dijiste. En Humacao, ¿qué pasa? Mm, yo he visto ese Que video. esos eventos y la comunidad dominicana empezó a denunciar también de que estaban visitando y violando derechos civiles en los negocios, establecimientos de bebidas, especialmente en Barrio Obrero, que la comunidad predominantemente es dominicana.
Y esto, pues con la ACLU, ellos deciden radicar una querella al Departamento de Justicia, a la sección de Derechos Civiles, y ahí es que se inicia la investigación. Eso es lo que inicia la investigación de la Policía de Puerto Rico. En ese interín, para que tengas una idea, yo era el director auxiliar de Vehículos Hurtado Bayamón. Yo no haciendo. Sin embargo, el que era encargado de vehículos, que literalmente lo que hacía era ser mandado, no supervisaba, lo ascendieron. Pero obviamente tenía el contacto político. De sargento a teniente lo subieron. Sí, de sargento a teniente. Entonces, en ese momento, obviamente, yo me frustro. O sea, para mí eso fue una frustración, yo ver cómo personas que tenían menos capacidad y conocimientos que uno los ascendían. Y, ¿sabes dónde está el mérito aquí? Y eso provoca que en el 2010, cuando baja el examen a teniente segundo, que ahora es por examen en el 2010, mi mentalidad en ese momento, o sea, cuando yo naciendo por mérito es, yo le voy a demostrar a esta gente que se equivocó. Y yo le voy a demostrar a esta gente que yo sé. Y en mi mente era, yo voy a sacar perfecto. O sea, mi mente estaba enfocada en que en ese examen yo iba a sacar perfecto. Llega el 2010, no saco perfecto, pero soy la nota más alta. Y se riega la voz como que, pues, que fui la nota más alta, gracias a Dios. Y ahí haciendo a teniente segundo. Fíjate que empiezan los exámenes porque está la investigación federal también. Y eso un poco empieza a cambiar cómo la policía estaba operando. Haciendo a teniente segundo, ahí pasa algo que me sacan de vehículos hurtados para el precinto de Juan Domingo. Y no es que me saquen porque yo estaba consciente de que un ascenso conlleva traslado y yo estaba consciente de eso. Pero la realidad es que me sacan porque en Puerto Rico habían empezado lo que llamaban los CONTA, lo que se hacen en Nueva York, creo que fue que se inició esto. Y en ese CONTA a mí me hacen una pregunta del problema que había en vehículos hurtados Bayamón. Y yo pues simplemente, como siempre me he distinguido, yo soy sincero. Y yo le digo las cosas como las siento. Y yo le dije que el comandante de área no nos estaba ayudando por X o Y razón, ¿verdad? Le expliqué todo. Y obviamente, ¿qué hicieron? Que el comandante de área tan pronto me asciende, mira, sácalo va. Pues me sacan. En el 2012 vuelven y dan examen. Al rango de teniente primero. Ahí nuevamente paso el examen, notas más altas, y llego a teniente primero. Ya de ahí, 2012, en el 2011 específicamente, en septiembre, es que sale el informe del Departamento de Justicia Federal sobre la investigación de la Policía de Puerto Rico. Ahí es que se, ¿verdad? Se da el desenlace de que Puerto Rico, ¿verdad? La Policía de Puerto Rico específicamente tenía un patrón de uso excesivo de fuerza, discriminaba en la manera que operaba, violaba derechos civiles y especialmente en allanamientos y arrestos. Ahí es que ocurre un incidente en la división de drogas del área de Mayagüez, donde se arrestan a unos agentes porque plantaban evidencias en las escenas. Y pues se dieron ese sinnúmero de eventos y pues la investigación arrojó todo eso. Y en el 2013, específicamente en julio 2013, el 13 de julio del 2013, es que se firma lo que se conoce como el Acuerdo de la Reforma para la Policía de Puerto Rico, que es el acuerdo que se establece con 301 requerimientos de lo que tiene que hacer la Policía de Puerto Rico para cumplir con ese, ¿verdad? Con el acuerdo llevado a cabo. Esto es bien importante, mucha gente no lo sabe. El acuerdo de la Policía de Puerto Rico es el acuerdo más grande que se ha hecho en la nación de Estados Unidos. De todos los estados que han estado en reforma, Puerto Rico, ese es el acuerdo más grande y es por lo siguiente. Ni Chicago. Ni Chicago. Y te explico por qué. Nosotros tenemos 11 áreas de cumplimiento en el acuerdo. Significa, para que tengas una idea, no había profesionalismo, no había uso de fuerza, registros y allanamientos, igual protección, reclutamiento, políticas y procedimientos, adiestramiento, supervisión, investigaciones, tecnología, policía comunitaria.
todo el sistema estaba colapsado, todo el sistema. Y eso provoca, por eso es que es el más grande, porque tú tenías que levantar. De hecho, somos la primera jurisdicción que le dieron un periodo de capacitación de 4 años. Y le dijeron, mira, nosotros no podemos venir aquí y al mes no multarte, o sea, disciplinarte, señalarte, si tú tienes que montar una estructura. Y nos dieron 4 años para montar esa estructura. Y para colmo, terminándose en el 4.º año, Huracán María. Mm. Devastó a Puerto Rico y eso acabó, ¿verdad?, de afectar ese proceso de capacitación. O sea, que el sistema estaba colapsado. Para que tengas una idea, uso de fuerza no existía. Aquí no se hacía uso de fuerza. O sea, cuando el Departamento de Justicia pide, denme los usos de fuerza que ustedes han hecho, no hay ninguno. No existe. Aquí no se trabajaba con eso. No se documentaba No se documentaba nada. ¿Sabes? De hecho, para que tengas una idea, el primer choque del Departamento de Justicia fue que la propia policía no sabía realmente cuántos empleados tenía. Le estaban pagando a personas, le estaban pagando a personas que estaban ya fuera de la policía. Ese fue el primer choque que ellos se toparon con el sistema. No había tecnología, o sea, el sistema estaba literalmente colapsado. O sea, había que montar un andamiaje completo para reestructurar la policía de Puerto Rico. Por eso es que llegamos te voy a dar una anécdota. Yo era agente. Llegamos a la comandancia de Bayamón, vamos por un plan de trabajo. Está la prensa allí. O sea, hay miembros de la prensa, un plan de trabajo de prevención. Y cuando el comandante de área da las instrucciones, nos dice, váyanse para la calle. De momento, dice, ¡ey, ey, ey, muchachos! Miren, miren. ¿Ok? Muchachos, no se olviden. Si le dan, arrestar y someter. O sea, a ellos no les importaba que tú cogieras a un individuo en la calle y le dieras. Si le diste, asegúrate de arrestarlo y someterle para justificar el uso de fuerza. Entonces, ese es el chip que te vendían. Entonces, tú sales con esa mentalidad. Si tú no tienes principios, pues tú vas a ir a la calle a hacer lo que ellos te digan. Exacto, sí. Pero ¿eso empezaba en la academia o qué? Es que en la academia, no tanto, fíjate, en la academia dentro de todo, te iban diciendo lo que tenías que hacer, pero no había políticas de uso de fuerza. O sea, en aquel momento, obviamente sí, cuando ibas a la práctica de tiro, pues te hablaban del nivel 4 y lo del arma de fuego. Era donde único se tocaba este uso de fuerza. Pero no había una política, no había nada escrito, eso era a suerte y verdad. Y ese es el problema que tenía el sistema. O sea, que no había, de hecho, las políticas no se revisaban a veces en décadas. O sea, las políticas no se revisaban, las políticas estaban obsoletas, eso lo dice la investigación, políticas obsoletas prácticamente le dan F, o sea, ustedes tienen F, ustedes no tienen ni políticas que guíen a los policías en el desempeño de sus funciones. A ese nivel, para que tengan una idea, las investigaciones administrativas, el periodo de resolver una querella administrativa eran 10 años. 10 años. Eso lo pueden buscar en la investigación. O sea, tú me estás diciendo que, bueno, a ti se te perdía una gorra. Te hacían una investigación porque aquí no existían medidas correctivas no punitivas. Todo era falta leve o grave. Te hacían una investigación y podía tardar 3, 4 años para decirte a ti que se te perdió la gorra, que tienes que pagarla. O sea, el sistema estaba colapsado, es la realidad. O sea, Pero también eso también crea ¿cómo se llama? Un ambiente donde una persona que se puede suspender con paga puede estar cobrando por años entonces hasta que se termine la Exacto. investigación administrativa. O sea, Exacto. un tipo sentado en la sala cobrando el salario completo. Por 4 años. Bueno, tenía hasta 10 años aparentemente. Ay, Dios mío. O sea, y ese era el problema del sistema. O sea, realmente
la reforma, el acuerdo hacía falta, o sea, el sistema está colapsado, o sea, y todavía, ¿verdad? Hay unos retos grandes para la policía de Puerto Rico, porque el problema es que cuando llega la reforma, la policía tiene dos deficiencias para mí que es lo que está llevando a que los agentes estén incómodos con el sistema. Primero, te empecé a vender la reforma como lo peor. Tienes que cumplir, esto lo pide la reforma. Vas a perder tu trabajo, tú tienes que hacer las cosas como lo dice la reforma. Y empezó el miedo. No empezaron a enseñarte porque era importante, que no, todo era miedo, miedo. Vas a Sumisión. la academia, te enseñan un adiestramiento, miedo. Ojo, tú no puedes hacer esto en la calle, ten cuidado, pero no le dan las herramientas de cómo resolver situaciones. Todo es miedo, miedo. Pues, ¿qué va a hacer un agente si tú el tiempo le estás diciendo no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, ten cuidado con esto, pero no le estás diciendo cómo resolver las cosas? Pues va a ir a la Y, calle con miedo. y ese es el problema que yo tengo con los agentes que se creen que son entrenadores, que Ujú. siempre te dicen lo que estás haciendo mal, pero no te ofrecen soluciones de cómo rectificar lo que estás haciendo. Exacto. Exacto. Sí, Y y eso ese es es, el... dale, Mira, yo publiqué un video la semana pasada en mi canal específicamente sobre las persecuciones vehiculares y lo hice por lo siguiente. Los policías se pasan diciendo, la reforma me amarra las manos, la reforma me amarra las manos, no se pueden hacer persecuciones. Y yo hice un video donde yo explico quién es el que te amarra las manos, la reforma o la gerencia. ¿Por qué? Nuestra política no te permite hacer persecuciones de motora, de Fortran. Sin embargo, cuando tú Correcto. vas a la política modelo de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, eso no te prohíbe hacer persecuciones a motora. De hecho, hay un caso del Supremo que yo lo discuto, que fue una persecución en motora. Y yo les digo, no hay una prohibición constitucional. De hecho, cuando le digo, busquen en el acuerdo de la reforma, solamente hay una oración que te menciona persecuciones a pie en adiestramiento, que te dice que en un adiestramiento tú tienes que enseñar los requisitos para empezar o terminar una persecución a pies. Así que si alguien te amarra las manos es la gerencia con la política. El acuerdo no te lo está prohibiendo. Y los tuve que hacer porque el policía está en todo momento criticando las reformas como que le amarra las manos, y yo es como yo que yo le digo, búsqueme en un solo párrafo que les amarre las manos, uno solo, consígueme en una sola oración que le amarre las manos de hecho, en uso de fuerza. Yo les digo, búsquense en el párrafo 284 del acuerdo, que te dice, este acuerdo no pretende restringir la capacidad que tienen los agentes de hacer uso de fuerza siempre que lo hagan objetivamente razonable de acuerdo al caso de Graham versus Connor, que ese es el estándar legal que se evalúa un uso de fuerza en la policía. Pero le vendieron de que es la reforma te amarra las manos. Tú no puedes hacer esto por la reforma. Hubo un video, en ese video que yo hago, hubo un audio que se hizo viral en Puerto Rico porque un teniente, hay una persecución de la Policía Municipal de Carolina, del municipio de Carolina. Se extiende San Juan Bayamón y ese teniente de la Policía Estatal de San Juan le digo, no pueden hacer las persecuciones porque la reforma lo prohíbe y los policías municipales no están en la reforma. Y hizo que los compañeros no continuaran la persecución ayudando a los policías municipales. Y eso no lo prohíbe la reforma. Pero todo es el miedo y decir que es la reforma. La política te prohibía, por ejemplo, que tú no podías hacer una embestida. Y la ley de Puerto Rico, la ley de vehículos de tránsito lo permite. Pero la política no lo permitía, pues ¿quién te está restringiendo? Es la gerencia, porque quien firma la política es la gerencia. No, el acuerdo no te dice que tú no puedes hacer eso. De hecho, yo le doy un ejemplo porque yo trabajé la revisión de la política donde yo busco todas las herramientas que se usan en Estados Unidos legales, las incorporamos con el propósito de que se compren, se den adiestramiento. ¿Sabes lo que hicieron al año siguiente? No compraron nada, no dieron adiestramiento y el año siguiente la eliminaron de la política. Pero entonces dicen que la reforma es la que te amarra las manos. Es la reforma. ¿Ves?
Y un poco, pues yo llevo ese mensaje porque el policía en Puerto Rico, de verdad, de mi experiencia, el policía es disciplinado. Al policía tú le dices, hay que hacer esto, lo va a hacer. Pero si tú no le dices, pues él no lo va a hacer. Si tú no le dices cómo se tienen que hacer estas cosas, no lo van a hacer. Ujú. O sea, básico, el adiestramiento de persecuciones vehiculares. En Estados Unidos, sabes que hay dos casos del Pennsylvania versus Mins y el caso de Maryland versus Wilson, que son dos casos que autorizan al policía a bajar al conductor y al pasajero en una intervención. Pues tú vas a un curso de la policía de Puerto Rico de persecuciones vehiculares y eso no se discute. Pero sí te hablan del principio de legalidad del Código Penal, como si tú estuvieses tomando una clase de derecho penal en persecuciones vehiculares. Mm. Pues, o sea, si tú no le estás dando las herramientas, decirle al policía, mira, esto se permite por esto, pues el policía no sabe lo que tiene que hacer. Y sale a la calle con ese Eso es desconocimiento. falta muchas veces, falta de educación hasta de las mismas personas que están a cargo de educar a los policías, de adiestrar. Exacto, exacto. Y esa falta de educación es el problema principal para mí que tiene Puerto Rico, es la falta de educación, la falta de decirle lo que pueden hacer y cómo hacerlo para ser más efectivo. Y- Vamos a hacer algo, Carlos. Vamos a tomar una pausita para entonces, vamos a cerrar este episodio y para el ok, segundo episodio, pues entonces entramos más en detalle de cómo tú entraste de lleno bregando con lo de la reforma y te quedaste en teniente primero, todavía no hemos llegado a capitán. eso es así. Hablamos de eso también y todavía no hemos hablado, todavía no eres ni abogado todavía. Exacto. Vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Mientras tanto, Carlos, ¿cómo se pueden comunicar contigo y dónde te pueden seguir en las redes sociales? Eh, si tienes algo además de tu canal de YouTube. Ok, tengo el canal en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. También estoy como Entre la Ley y el Orden. El canal de YouTube es Entre la Ley y el Orden .com, porque si ponen solamente Entre la Ley y el Orden, pues le va a aparecer el programa de Estados Unidos, ¿verdad? De series de televisión. Ujú. ¿Verdad? Como abogado, si te necesitan servicios en Puerto Rico, como abogado y notario, pues el teléfono es el 787-596-7321, 787-596-7321, ahí me pueden contactar. Ok. Bueno, mientras tanto, vamos a cerrar este episodio. Queremos dar las gracias por escuchar. Recuerden que pueden seguir nuestra página de Facebook en facebook.com horizontal llamados a servir podcast. También nos pueden escribir a llamados a servir podcast @gmail.com con sus preguntas o sugerencias. Sigan nuestra página de YouTube y donde además de estos episodios también subimos unos videitos educativos de muchos temas de interés que por lo regular son temas de interés para mí, no sé si para otros lo sean. Y finalmente recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, iHeartRadio y Spotify. Sigan el podcast y compártanlo con alguien para seguir creciendo nuestra audiencia y que Dios me lo bendiga.